¿Sabías que en la historia de Estados Unidos existieron verdaderas granjas humanas donde personas negras eran obligadas a reproducirse como si fueran ganado? No es una teoría, no es una exageración sensacionalista, es historia real y muy pocos se atreven a contarla con claridad. Durante siglos, la esclavitud no solo implicó trabajo forzado, se transformó en una industria sistemática de reproducción, donde los cuerpos, especialmente los úteros de mujeres negras, eran tratados como propiedad, los niños eran contabilizados como mercancía y cualquier forma de afecto o amor genuino estaba estrictamente prohibida. El objetivo era incrementar la producción de capital humano, literalmente. En este video descubrirás cómo funcionaban estas granjas, desde los llamados stockmen, responsables de seleccionar y manejar la reproducción de los esclavos, hasta niñas que eran forzadas a embarazarse desde los 12 años. Veremos cómo se emitían bonos respaldados por esclavos, y cómo estas prácticas sentaron bases legales y económicas que aún hoy resuenan en estructuras que parecen modernas. Si creías que ya lo sabías todo sobre la esclavitud, prepárate. Y si alguna vez te has preguntado por qué la desigualdad racial sigue tan arraigada, quédate hasta el final. Y si valoras contenido que no teme incomodar, suscríbete ahora. Este canal no suaviza la historia, la expone tal como fue. Lo que vas a ver no solo impacta, te enfurece y te hace reflexionar. Para comprender cuán monstruosa fue esta lógica, hay que observar cómo paso a paso, la legislación estadounidense despojó a los esclavizados de su condición de personas. La maquinaria legal no solo les arrebató la libertad, les quitó la identidad, la voluntad, los derechos más básicos. Todo ello no por accidente, sino por diseño estratégico. Fueron transformados en objetos con una eficiencia tan aterradora que incluso hoy cuesta imaginar la magnitud de la deshumanización. Entre los siglos XVII y XIX, leyes estatales y federales eliminaron cualquier vestigio de humanidad. Los esclavos no eran ciudadanos, no eran trabajadores libres, no eran seres humanos, eran propiedad. Eran equiparables a herramientas, ganado o parcelas de tierra, y como tales, podían comprarse, venderse, hipotecarse y explotarse sin límites. La lógica era brutalmente simple. Si el esclavo era una cosa, carecía de derechos. Si carecía de derechos, el amo tenía poder absoluto. Este marco legal permitió normalizar una de las prácticas más crueles y cínicas del sistema, la reproducción forzada. Hombres, mujeres y niños eran evaluados como mercancía. Sus cuerpos eran inspeccionados, su fertilidad calculada y su capacidad de trabajo estimada como si fueran animales de granja. Y lo más escalofriante, esto no era un secreto ni un acto aislado, era un pilar económico visible, defendido públicamente. Mientras se prohibía la importación de esclavos africanos, lo que algunos historiadores presentan como un gesto progresista, simultáneamente se multiplicaban leyes que consolidaban el comercio interno de esclavos, tratándolo como cualquier otra industria legítima. ¿Qué sociedad hace eso? Una sociedad que no busca justicia, sino eficiencia. Una sociedad que prioriza la economía por encima de la vida humana. El resultado fue devastador. Cada vez más personas esclavizadas eran vistas exclusivamente como productos. Su valor se medía por fuerza física, juventud y capacidad de reproducirse. La dignidad, el sufrimiento, los lazos familiares no contaban. Lo único que importaba era cuánto beneficio económico podía generar cada individuo a lo largo de su vida. La ley les ofrecía protección completa, contra demandas, castigos o críticas. La legalidad no solo justificaba la explotación, la legitimaba moralmente. Así se construyó una cultura que defendía el horror con orgullo. Este marco fue la base que permitió que la esclavitud evolucione hacia formas aún más extremas, la esclavitud reproductiva. Los nacimientos de los esclavos se convirtieron en una fuente sistemática de riqueza. Cada vida era calculada como inversión, cada embarazo como retorno económico. Thomas Jefferson, quien hoy es exaltado como icono de libertad, no solo escribió "Todos los hombres son creados iguales", también fue propietario de cientos de esclavos y utilizó el sistema no solo para mantener su riqueza, sino para expandirla mediante prácticas que hoy nos parecen atroces. Entre ellos estaba Sally Hemings, cuya vida y descendencia fueron sistemáticamente explotadas. Según registros históricos y testimonios familiares, Thomas Jefferson tuvo 6 hijos con Sally Hemings, una mujer que legalmente era su propiedad.
¿Cómo se puede hablar de consentimiento en un contexto donde una persona es propiedad de otra? El silencio en torno a esta historia no es accidental, es funcional a una narrativa nacional que busca héroes sin manchas. Pero esto no es un dato aislado, es una ventana brutal a lo que significaba la esclavitud en Estados Unidos. Jefferson entendía perfectamente que la reproducción era una fuente de riqueza. La prohibición de importar esclavos en 1808 no fue altruista, fue una estrategia económica. Si ya no se podían traer esclavos del extranjero, los que ya estaban en el país se volvían más valiosos. Virginia, su estado natal, se transformó de un centro agrícola en el mayor productor interno de esclavos. Los esclavos dejaron de ser solo fuerza laboral, se convirtieron en mercancía reproductiva. El sistema se volvió extremo. Las mujeres eran obligadas a parir de 4 a 5 hijos como mínimo, desde edades muy tempranas, a veces desde los 13 años. Su fertilidad se monitoreaba, se incentivaba y se forzaba. Si no cumplían con las expectativas, eran castigadas o reemplazadas. Cada embarazo y cada nacimiento eran calculados como retorno de inversión para el amo. Incluso la medicina se utilizaba para maximizar la producción. Se brindaban cuidados a las mujeres esclavizadas, no por humanidad, sino porque sus cuerpos eran máquinas de generar riqueza. Una mujer embarazada era un activo doble. Trabajaba físicamente y producía la próxima generación de esclavos, asegurando la expansión del capital del amo. Este sistema muestra hasta qué punto la deshumanización se institucionalizó. Cada aspecto de la vida de estas mujeres estaba al servicio del beneficio económico, ignorando completamente la dignidad humana, el sufrimiento y los vínculos familiares. Lo que hoy nos parece inhumano, en aquel entonces se consideraba normal y legal. Mujeres vendidas por fertilidad. Muchas mujeres eran valoradas y promocionadas por su capacidad de reproducirse. Términos como buena criadora o de excelente stock aparecían en anuncios de venta. Algunas recibían promesas de libertad si tenían 15 hijos, promesas que rara vez se cumplían. Explotación durante el embarazo. Mujeres embarazadas eran tratadas como incubadoras ambulantes. Podían ser vendidas durante el embarazo, y los hijos nacidos eran considerados propiedad del amo, no de la madre. A menudo, eran separados al nacer, rompiendo el vínculo materno. Niñas esclavizadas como fábricas humanas. Niñas de 12 a 13 años eran obligadas a embarazarse. Sus cuerpos inmaduros sufrían riesgos extremos, y se esperaba que tuvieran hijos de manera continua, casi sin descanso entre embarazos. Eran monitoreadas, sus ciclos menstruales controlados, y se aplicaban métodos rudimentarios para aumentar la fertilidad. Trauma físico y psicológico. Las niñas no entendían lo que ocurría, su infancia desaparecía y se convertían en madres de hijos que serían vendidos o separados. Además del dolor físico del embarazo precoz, el trauma psicológico era profundo. Normalización legal y social. Todo esto estaba respaldado por leyes y aceptado por la sociedad. Las niñas y mujeres esclavizadas eran consideradas inversiones, no personas, y sus cuerpos útiles hasta que ya no producían. Algunas eran castigadas por baja productividad y otras vendidas. Impacto intergeneracional. Este sistema robó generaciones enteras. Cada nuevo nacimiento era convertido en un ingreso, creando un ciclo de esclavitud que se autoalimentaba. La explotación estructural y la apropiación de la infancia negra fueron centrales en la economía esclavista. 1. Violencia sexual institucionalizada. La violación de mujeres esclavizadas era legalmente impune, no se consideraba crimen si la víctima era negra. Abusos no eran esporádicos, eran parte de la estructura económica y social. Mujeres embarazadas por violación o parejas forzadas eran vistas como activos productivos, no como personas. 2. El rol de los stockmen, hombres esclavizados reproductores. Algunos hombres eran seleccionados por fuerza física, resistencia y salud para engendrar hijos con mujeres esclavizadas. Su función principal era reproducir, eran evaluados numéricamente por hijos engendrados. No eran considerados padres, sufrían aislamiento, violencia y la pérdida de vínculo con sus propios hijos. 3. Matrimonios y emparejamientos forzados. Parejas de esclavos eran formadas con criterios económicos y biológicos, no afectivos. Si no producían hijos, eran separados y reubicados.
La sexualidad y el amor eran completamente controlados por el amo. Los esclavos no tenían agencia. 4. Reproducción infantil y juvenil. Niñas de diciembre de 13 años eran forzadas a embarazarse. Sus cuerpos inmaduros sufrían daños físicos extremos y riesgos de muerte en el parto. Se esperaba que estuvieran embarazadas de manera casi continua, perpetuando la explotación. 5. Sistema contable y demográfico. Tras la prohibición de importar esclavos en 1808, la población esclavizada debía crecer internamente. En estados como Virginia, las mujeres esclavizadas superaban ampliamente en número a los hombres. Cada nacimiento era calculado como ingreso futuro. La demografía se manipulaba para maximizar la producción de esclavos. 6. Consecuencias sociales y psicológicas. Familias destruidas, vínculos maternos anulados, afecto eliminado. Trauma psicológico intergeneracional. Los hijos de estos ciclos también eran tratados como mercancía. Esta lógica económica y social persiste en ciertas desigualdades estructurales actuales. 1. Reproducción como inversión. Las mujeres esclavizadas eran valoradas según su capacidad de tener hijos, que eran considerados activos futuros. Se hacían cálculos de retorno de inversión. ¿Cuántos hijos podía producir una niña de 13 años hasta los 30? ¿Cuánto trabajo futuro aportarían? Incluso existían tablas de rentabilidad y registros contables que registraban la productividad reproductiva. 2. Integración con el sistema financiero. Los esclavos eran usados como colateral para préstamos. Algunos bancos emitían bonos respaldados por esclavos, como si fueran hipotecas modernas. Compañías de seguros aseguraban a los esclavos, calculando riesgos según edad, género, salud y capacidad productiva. Este sistema financiero permitió la expansión económica del sur sin dinero líquido, consolidando riqueza generacional de los dueños. 3. Mecanización de la esclavitud. La esclavitud combinaba fuerza laboral, violencia sexual, control reproductivo y manipulación demográfica. Las mujeres y los hombres esclavizados eran tratados como instrumentos biológicos, no personas. La planificación interna de la población reemplazó la importación de esclavos después de 1808. 4. Consecuencias estructurales y sociales. Familias destruidas, vínculos maternos eliminados, infancia robada. Trauma intergeneracional que afectó no solo a los esclavizados, sino a toda la estructura social negra. Esta lógica se extendió más allá de las plantaciones. Instituciones financieras, universidades, tribunales y comercio internacional reprodujeron desigualdad. 5. Legado histórico. La riqueza acumulada por este sistema sigue presente en estructuras económicas, familias y bancos históricos. Los métodos de contabilidad, inversión y crédito desarrollados durante la esclavitud sentaron las bases de prácticas modernas, aunque aplicadas ahora a personas como capital financiero de manera indirecta. La esclavitud no terminó como un evento aislado, sino que dejó heridas estructurales y económicas que persisten. Imagina una maquinaria perfectamente diseñada para extraer hasta la última gota de valor de los cuerpos humanos, convertidos en simples cifras, en inventario, en fichas de una contabilidad fría. Esa fue la esencia del sistema esclavista, un mecanismo económico brutal que durante generaciones fue defendido con orgullo desde las plantaciones hasta los parlamentos, desde las cortes judiciales hasta los púlpitos de las iglesias. No era un secreto, era un engranaje legal, protegido por las élites políticas y normalizado por la sociedad. Y lo más inquietante es que, aunque hoy cambiaron los nombres y se suavizó el lenguaje, las huellas de aquel modelo siguen presentes entre nosotros. Se sustituyó la palabra, se maquilló la narrativa, pero la estructura permanece. La explotación no desapareció, simplemente se transformó en algo más sofisticado, camuflado bajo la idea de progreso. Muchos de los gigantes económicos que hoy dominan el escenario mundial no habrían existido sin esa base de dolor y despojo. Familias enteras heredaron fortunas construidas con sangre y trabajo forzado. Universidades prestigiosas fueron levantadas gracias a donaciones de plantadores enriquecidos. Bancos que hoy parecen intocables cimentaron su capital prestando dinero con seres humanos como aval. Aseguradoras diseñaron sus primeras pólizas protegiendo a los dueños contra la pérdida de esclavos. Incluso los ferrocarriles que expandieron la economía del norte y del sur transportaban algodón cultivado por manos encadenadas. Todo esto no es ficción,
Está documentado. Sin embargo, rara vez se menciona en los libros escolares o en los museos más visitados. El silencio mismo se convirtió en cómplice. Durante siglos se blanqueó la historia, se envolvió en frases suaves como época difícil o capítulo oscuro. Pero no fue un simple capítulo. Fue una estrategia nacional. No fue una tragedia accidental, fue un crimen planificado con beneficios económicos concretos. Y lo más perturbador es que ese crimen no se detuvo con la abolición. El trauma colectivo, forjado por siglos de control reproductivo, separación familiar y cosificación de cuerpos negros, sobrevivió y se adaptó. Pasó a expresarse en racismo institucional, en cárceles desbordadas de afrodescendientes, en desigualdades económicas que se heredan, en barrios segregados, en brechas de salud, educación y vivienda. Porque un sistema diseñado para destruir generaciones no se desmantela con una simple firma en una ley. Su veneno se filtra, muta, reaparece. Mientras muchos países han pedido disculpas formales por su rol en la trata transatlántica, Estados Unidos sigue evitando una confrontación directa con la raíz económica de la esclavitud. Se habla de ella como un problema moral, como un error ético, pero rara vez se aborda su verdadero núcleo, una estrategia calculada de acumulación masiva de riqueza. Una economía erigida sobre úteros explotados, familias desintegradas, infancias arrancadas y cuerpos hipotecados. Y lo más estremecedor es que todo esto no fue clandestino. No fue algo que se ocultara en sótanos oscuros. No. Fue respaldado por constituciones, bendecido en los sermones dominicales, defendido en tratados económicos y protegido en tribunales. La pseudociencia lo justificaba, la religión lo bendecía, la política lo protegía. Esa normalización del horror, esa capacidad de transformar el dolor humano en rutina administrativa, es lo que hizo al sistema tan devastador. Cuando pensamos en esclavitud, solemos imaginar cadenas, grilletes y látigos. Pero lo más destructivo no fue el castigo físico, fue el cálculo. Fue esa lógica perversa que reducía la vida de una niña de 13 años a su valor reproductivo, que consideraba a un hombre fuerte como una cifra de rentabilidad, que transformaba nacimientos en activos comerciales y muertes en pérdidas contables. Esa frialdad, más que la violencia, es la verdadera esencia de la esclavitud. Y lo inquietante es que esa lógica todavía vive entre nosotros. La vemos en las cárceles privadas que convierten cuerpos encarcelados en ganancias millonarias. En los algoritmos que refuerzan prejuicios invisibles y excluyen a comunidades enteras. En los vecindarios que siguen segregados bajo el disfraz de diferencias económicas. En los discursos que culpan a los pobres por su pobreza sin jamás mirar el sistema que los condenó a ella. Hablar de esto incomoda, claro, porque no se trata solo de mirar al pasado, sino de desnudar el presente. Obliga a cuestionar privilegios, a reconocer herencias manchadas de explotación, a escuchar voces que fueron silenciadas durante siglos. Obliga a abandonar el relato heroico y aceptar que la historia real fue una batalla permanente entre dominación y resistencia, entre silencio y verdad. Ya nadie discute que la esclavitud fue un crimen. La pregunta que queda es, ¿por qué cuesta tanto asumir las consecuencias de ese crimen? ¿Por qué aceptamos apellidos, propiedades y fortunas como si fueran legítimos, sin cuestionar sus raíces? ¿Por qué la sola palabra reparación genera incomodidad, cuando la deuda histórica es imposible de negar? La respuesta duele, porque admitirlo implicaría ceder. Implicaría renunciar a narrativas cómodas, implicaría aceptar que gran parte del progreso occidental fue construido sobre sufrimiento calculado y ganancias manchadas de sangre. Y aunque sea difícil, es necesario. Porque no puede haber reconciliación sin memoria, ni justicia sin verdad, ni igualdad si no reconocemos que el punto de partida nunca fue el mismo para todos. Mientras la versión oficial de la historia siga exaltando a los opresores y borrando a las víctimas, seguiremos sosteniendo una mentira colectiva. Este no es un llamado a quedarnos atrapados en el pasado, sino a aprender de él para identificar sus disfraces modernos. A entender que los cimientos del sistema actual están llenos de voces silenciadas y vidas arrebatadas. Este guión, este relato, es un acto de memoria y resistencia. Porque el sistema esclavista duró tanto tiempo no solo por la violencia, sino porque se transformó en sentido común. Y cuando la injusticia se vuelve rutina, cuando deja de parecer atroz, es cuando se convierte en la más peligrosa de las amenazas. Ese es,
Precisamente, el verdadero peligro. Cuando la injusticia se vuelve rutina, deja de escandalizar. Y cuando deja de escandalizar, se repite. Hoy tenemos frente a nosotros una responsabilidad: hablar, incomodar, enseñar. No permitir que la historia siga contada únicamente desde la voz de los amos. Es momento de recuperar la voz de las mujeres explotadas, de los niños forzados, de los hombres reducidos a simples máquinas de reproducción. Es momento de mirar el pasado no con nostalgia, sino con responsabilidad. Porque la historia no basta con narrarla, la historia exige consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Se llaman políticas públicas. Se llaman inversión social. Se llaman acceso real, justicia restaurativa, memoria viva. La pregunta es inevitable. ¿Cuánto del mundo que habitamos hoy está construido sobre aquellas bases de desigualdad? ¿Cuántas de las decisiones económicas, sociales y políticas que marcan nuestras vidas siguen sostenidas en esa estructura nacida en las plantaciones? ¿Cuántas instituciones han acumulado riqueza gracias a ese crimen y todavía hoy se benefician sin siquiera reconocerlo? Y la más importante, ¿cuándo vamos a exigir un relato completo de la historia? Este video no busca despertar culpa. Busca despertar conciencia. Porque entender el pasado con todas sus dimensiones, las visibles y las silenciadas, es la única manera de construir un futuro diferente. Ignorar no borra nada, solo lo entierra más hondo. Y tarde o temprano, lo enterrado vuelve a salir a la luz. Y cuando eso ocurra, tendremos que mirarnos al espejo con toda honestidad. Si has llegado hasta aquí es porque ya sabes que esto no es solo una historia del pasado. Esta es una historia que sigue viva en cada escuela segregada, en cada barrio marginado, en cada madre negra que debe preparar a su hijo para un mundo que lo tratará diferente por el color de su piel. En cada padre encarcelado por leyes que aún reflejan un orden racista disfrazado de justicia. Sigue viva en los sistemas de poder, en los silencios oficiales, en las narrativas que prefieren hablar de héroes antes que de víctimas. Pero también sigue viva en cada voz que decide contar lo que otros intentaron ocultar. Como esta voz. Como la tuya, si decides compartir este contenido. Como cada espectador que se niega a olvidar. Y atención, hablar del pasado no significa quedarnos atrapados en él. Significa reconocer lo que fuimos para entender quiénes somos. Es el primer paso para cambiar estructuras, derribar estatuas mentales y escribir la historia completa. No la que maquilla, sino la que confronta. No la que embellece, sino la que incomoda. Porque solo enfrentando el pasado podemos transformar el presente. Esto no se trata únicamente de recordar. Se trata de actuar, exigir educación con perspectiva histórica, apoyar políticas de reparación, desmantelar estructuras que perpetúan desigualdad. Que los nombres de quienes se enriquecieron con la esclavitud no sean celebrados sin contexto. Se trata de abrir archivos, de construir museos, de nombrar las cosas por lo que fueron, un genocidio económico, planificado y justificado. Así que, si crees que esta verdad debe ser escuchada, comparte este video. Deja tu opinión en los comentarios, porque el debate también es parte de la memoria. Y suscríbete si quieres más contenido que no tema a la historia, porque aquí no vamos a contarla a medias. Vamos a contarla entera, aunque incomode, aunque derribe mitos. Y si alguien te dice que es mejor dejar el pasado atrás, recuérdale algo muy sencillo. El pasado no termina mientras sus consecuencias sigan vivas. Y esas consecuencias están aquí, ahora. Y tenemos la obligación de enfrentarlas juntos. Pero la historia no termina aquí. Porque el verdadero desafío no es solo reconocer lo que pasó, sino atrevernos a imaginar lo que aún no existe. Un mundo que repare, que reestructure, que devuelva dignidad a quienes fueron sistemáticamente despojados. Imagina por un momento qué significaría vivir en un país que aceptara con valentía su deuda histórica. Donde las universidades reconocieran públicamente que sus cimientos se construyeron con dinero de plantaciones y dedicaran recursos reales a reparar esa herida. Donde los bancos y aseguradoras que nacieron asegurando cuerpos humanos invirtieran directamente en comunidades históricamente excluidas. Donde la historia de la esclavitud no se redujera a una página de un libro escolar, sino que se enseñara con la misma profundidad con la que se explican batallas y constituciones.
¿Te imaginas lo que cambiaría si los museos contaran también las voces de los esclavizados y no solo de los poderosos? ¿Te imaginas lo que pasaría si en vez de negar el dolor, se transformara en motor de cambio? La memoria no es un ancla. La memoria es un mapa. Un mapa que nos muestra de dónde venimos y que nos advierte hacia dónde no debemos volver. Por eso este no es un simple recuerdo del pasado. Es una invitación a pensar el presente y a decidir el futuro. Porque si la esclavitud fue una estrategia económica planificada para enriquecer a unos pocos, la justicia también debe ser una estrategia planificada para restaurar a los muchos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos listos para incomodar a quienes siempre estuvieron cómodos? ¿Estamos dispuestos a transformar privilegios en puentes y no en barreras? Porque la historia ya fue escrita, pero el final aún no. Y depende de nosotros decidir si será un final de silencio o de verdad. Y aquí está lo más revelador, la esclavitud no terminó con una proclama ni con una firma en un papel. Terminó oficialmente, sí, pero su lógica siguió viva, adaptándose como un virus que cambia de forma para no ser eliminado. Después de la abolición vino la era de las leyes segregacionistas, los linchamientos, los barrios divididos por color de piel, los salarios desiguales. Y más tarde, el encarcelamiento masivo, las políticas de vivienda que negaban créditos a familias negras, las escuelas públicas con presupuestos reducidos. Cada etapa fue una nueva máscara de un mismo sistema que nunca dejó de buscar una cosa, el control y la acumulación. Hoy esa misma lógica se camufla en algoritmos que discriminan de manera silenciosa, en sistemas de crédito que penalizan a quienes nacieron en comunidades pobres, en cárceles privadas que generan ganancias mientras destruyen familias enteras, en discursos políticos que culpan a las víctimas sin señalar jamás la raíz del problema. Y lo más doloroso es que muchas veces esto no se percibe. Porque cuando la injusticia se normaliza, ya no se siente como injusticia, se siente como rutina. Un barrio marginado no es visto como el resultado de siglos de exclusión, sino como un lugar peligroso. Una persona encarcelada no es vista como víctima de un sistema que lo empujó, sino como alguien que eligió mal. Esa es la trampa, hacer que el dolor parezca natural. Pero nada de esto es natural. Es el resultado de decisiones políticas, económicas y sociales que se fueron acumulando a lo largo de generaciones. Y aquí entra nuestra responsabilidad, reconocer esas estructuras para no repetirlas, pero también para desmantelarlas. Porque callar es dejar que continúen. Mira a tu alrededor, ¿cuántas de las comodidades que disfrutamos hoy tienen raíces en un sistema que trató a seres humanos como mercancía? ¿Cuántas calles, universidades, bancos y compañías que hoy damos por sentadas existen gracias a la sangre y el dolor de millones? Hablar de esto no es quedarse en el pasado, es entender por qué el presente está construido como está. Y más aún, es tener la valentía de cambiar el rumbo para que el futuro no repita las mismas lógicas con otro disfraz. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar, lo que llamamos progreso no siempre fue fruto de innovación o trabajo duro. Muchas veces fue el resultado de una maquinaria que exprimió vidas humanas hasta el límite, que arrancó familias de raíz, que negó generaciones enteras de sueños. Y aunque los látigos y las cadenas ya no se ven, la lógica que los sostenía sigue operando, disfrazada con trajes modernos, contratos legales y cifras económicas. Mira las cárceles privadas que se llenan de jóvenes negros por delitos menores mientras grandes corporaciones que destruyen comunidades quedan impunes. Observa las escuelas que aún reciben menos fondos solo por estar en barrios marginados. Pregúntate por qué la expectativa de vida en una familia negra sigue siendo menor que en una blanca, aunque vivan en la misma ciudad. Pregúntate por qué el color de piel aún determina en muchos lugares las oportunidades de empleo, de vivienda y de justicia. Esa es la herencia de un sistema que nunca fue desmontado de raíz. Y ese es el reto, reconocerlo, confrontarlo y cambiarlo. Porque la historia no se transforma sola, se transforma con decisiones. Se transforma cuando exigimos políticas públicas que no solo hablen de igualdad, sino que la garanticen. Cuando apoyamos una educación que enseñe la historia completa, sin adornos ni silencios. Cuando dejamos de callar frente al racismo cotidiano que muchos prefieren ignorar. Y no, esto no es un discurso de culpa. La culpa paraliza. Esto es un llamado a la conciencia y a la acción.
Porque mientras sigamos aceptando un relato incompleto, seguiremos perpetuando una mentira colectiva. Y porque cada minuto que pasa sin reconocer la raíz de la desigualdad es un minuto que condena a nuevas generaciones a repetir la misma historia con otro nombre. El pasado no está muerto, está vivo en cada decisión económica, en cada política de exclusión, en cada silencio cómplice. Pero también está viva la resistencia, la voz de quienes se negaron a ser reducidos a números, de quienes lucharon aún cuando todo parecía perdido. Esa es la memoria que debemos rescatar, la memoria de la resistencia, no solo la del dolor. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de mirar la esclavitud como un capítulo cerrado y la entendemos como una herida abierta que aún sangra. Cuando aceptamos que el progreso de algunos se construyó con el sacrificio forzado de otros. Cuando entendemos que la reparación no es un favor, es una deuda histórica. Por eso, este no es solo un video, es un acto de resistencia, un espacio de memoria y una invitación a la acción. No podemos esperar que el tiempo cure lo que solo la verdad, la justicia y la reparación pueden sanar. Si esta historia resonó contigo, comparte este video. No para sumar vistas, sino para sumar conciencia. Deja tu opinión en los comentarios, porque el debate es parte de la memoria. Suscríbete si quieres más contenido que enfrente la historia sin miedo, porque aquí no vamos a callar lo que incomoda. La verdad incomoda, pero también libera. Y solo enfrentando el pasado podremos construir un presente más justo y un futuro digno para todos.